¿Qué tal, queridos amigos? La guerra está desatada. No me refiero solo a la guerra de la gasolina, ni hago referencia tampoco a lo que ocurre en otros países del mundo, en Medio Oriente, por ejemplo. No, me refiero a lo que está pasando en México, aunque algunos no lo perciban porque viven su vida como encuadrado, sin salir de su zona de confort. Pero la realidad es alarmante. Los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquean vías férreas. Esto parece insólito en una nación civilizada. Hay cosas que deben poner límite a las protestas públicas que pueden o no ser justas, pero deben ser escuchadas. Por otra parte, en Puebla asume como gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido, el que fue alcalde durante la época del siniestro Manuel Bartlett, quien fue obviamente la mano que amarró el gatillo de Pacheco, y además con el respaldo del ex gobernador Tony Gali. Fíjense qué familia tan maravillosa esta de Puebla, los tres sentados comiendo mole, porque chiles en nogada ya es difícil encontrarlos. Pero qué pena más grande para Puebla que su conflicto, su crisis política siga todavía en auge con un personaje de 84 años que le rinde pleitesía a su hermano del alma, el asesino y miserable Bartlett, confinado por ahora, para que no digan nada, como director de la Comisión Federal de Electricidad, y hasta se da el lujo, el tipejo, de devolver 100,000 pesos de su salario. Ay, es que esto es para dar risa. Y por si todo esto fuera poco, sigue la guerra del Huachicol. Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, insiste en que no quiere pelearse con el crimen organizado por la cuestión del huachicoleo, que quiere llevar la fiesta en paz. Sí, pero hay que aplicar la justicia. Para eso sirve, precisamente, para evitar que quienes son delincuentes prosigan con su camino delincuencial hasta las últimas consecuencias, que serían, entre otras cosas, la paralización del país. Sin justicia, sin coerción, nunca podremos hablar de que podamos los mexicanos superar la crisis política, social y moral que estamos viviendo. Sin atentar a la corrupción de arriba hacia abajo, como dice el propio presidente, no será fácil evitar los sabotajes, la ruindad contra el Estado mexicano, las guerras entre los cárteles del narcotráfico que se pelean sus territorios con saña increíble y que ya han pasado como a un segundo, a un tercer plano. Nadie habla ya de Ismael El Mayo Zambada, el que es verdaderamente el jefe de la organización de Sinaloa, de la que se llegó a llamar Confederación de Sinaloa, jefe desde hace mucho tiempo de El Chapo Guzmán, quien es el que está aguantando el juicio más largo de la historia allá en Nueva York. No se habla ya de esto. Se habla sí de la vulnerabilidad del gobierno mexicano ante el acoso permanente del crimen, de los grupos organizados del crimen, de los cárteles, de la violencia y de la infiltración de los violentos precisamente en las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Cuántos de los jóvenes que dice Andrés Manuel López Obrador que van a reclutar para la Guardia Nacional podemos estar seguros de que no estén contaminados por la inercia del crimen? No lo deseo, lo prevengo. Ojalá que se tomen en cuenta estas palabras que surgen exclusivamente de lo que este periodista recoge todos los días desde la voz más angustiada de todas, la del pueblo mexicano, que cree todavía en gran mayoría, en un 87%, en la buena fe y en la actitud del presidente de la República.
pero siempre, y lo decimos nuevamente, queremos ver los resultados. Es pronto, lo sé, pero ya ha pasado el tiempo suficiente como para haber atestiguado un accidente como el de Rafael Moreno Valle y una explosión tan brutal, tan macabra como la de Tlahuelilpan, allá en Hidalgo, Tlahuelilpan, para decirlo correctamente. Creo que México merece mucho más respuestas, menos palabras. No creo que sea necesario que el presidente de la República exija a su gabinete levantarse tan temprano y dormirse tan tarde, cuando esto afecta a la salud de muchos de los funcionarios, incluyéndolo a él. Yo preferiría que hablara menos y ejecutara más, sin que esto sea un reproche, porque está trabajando mucho. Y sé que es difícil hacerlo a los más de 60 años. Y créanme, lo admiro por eso. Pero es necesario contar con un presidente que dure 5 años, 10 meses, que es el tiempo de su periodo, y no que nos aguante nada más 6 meses. Por eso es necesario que ya se tomen las medidas suficientes para acorralar a los delincuentes. Mientras no se acorrale a los delincuentes, no se podrá acabar con el sabotaje, no se podrá acabar con los acechos inmorales, no se va a poder acabar con la alta corrupción, digámoslo, con cero cobardía.